Muy buenas tardes. Es un honor y un placer para mí estar acá para dar este nuevo lanzamiento en la tarde, luego de las fantásticas presentaciones que escuchamos esta mañana. Vamos a entrar al mundo de las ciencias, vamos a hablar de economía y vamos a seguir haciendo la interdisciplina, como nos gusta hacerlo aquí en la UDD. Voy a partir presentando a nuestro profesor de la casa, con mucho orgullo, además, el autor del libro que hemos podido comprar. Quiero presentar al profesor Jaime Silva. Jaime es psicólogo, PhD en psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid y actualmente el director del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo. Jaime, pasa tu conferencia, que todos queremos escuchar. Gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿no se ve mi presentación? Sí. Vamos a esperar que se arregle. Bueno, antes de partir, como coorganizador, quería agradecerles y pedir un aplauso, ¿no es cierto? ¿No? Fuerte, sí, más fuerte. Un aplauso para todo el equipo organizador. La verdad es que ha estado impecable. Esto han sido meses, un año entero quizás, de preparación. Así que, bueno, muy contento de estar acá con ustedes y haber tenido la posibilidad también de poder estar de pie aquí en el escenario. Gracias al profesor Smith-Hebel y, bueno, a todo el comité organizador que hicieron todo esto posible. Bueno, bien, yo voy a partir mi presentación hablando de un concepto que es homeostasis social, para desde ahí intentar conectarnos con el bienestar, ¿ya? Como algunos de ustedes saben, yo soy psicólogo y voy a tratar de hacer de esta presentación una presentación psicológica. Si bien tengo una formación en psicobiología y he realizado una carrera como investigador, también tengo mucha experiencia viendo personas que sufren, ¿ya? Y esa experiencia, la verdad es que me ha otorgado quizás un punto de vista complementario, pero yo creo que muy potente para poder conectarnos con las temáticas que estamos trabajando hoy acá. Y sobre todo pienso también tener un punto de vista, algo que decir y algo que aportar también a nuestra sociedad, ¿ya? Voy a dejar, espero, mi objetivo principal es dejar 3 ideas que de alguna manera puedan llevarse a casa y que les permita no solo escuchar, sino que también reflexionar. Y voy a tratar de avanzar también desde los ejemplos, desde quizás lo coloquial hacia lo científico, pero nunca desconectarme en el fondo de la experiencia, que es lo que quiero resaltar hoy día como psicólogo acá en esta conferencia. Hay que... No, sí. Bien, quiero partir con esto. No sé si lo ven bien desde ya. Esto son árboles, ¿verdad? Y si ustedes ven, son árboles que, como se ve en esta fotografía y en otras que pueden encontrar en internet, presentan una característica que se le ha llamado la timidez de las copas, un concepto muy psicológico, ¿ya? Y esta timidez de las copas no ha sido bien explicado, ¿ya? Inicialmente se pensaba que el roce de los árboles impedía, ¿no es cierto?, que crecieran y formaran una especie de red. Pero luego la ecología y la botánica nos ha mostrado que se trata también de cierta comunicación entre los árboles. Y esa comunicación favorece su sobrevivencia. ¿Y por qué la favorece? Porque permite que los árboles, primero, crezcan juntos y segundo, reciban cantidades de luz equitativas, ¿ya? Y esto en el fondo nos muestra, y quiero que esto sea el telón de fondo de nuestra conversación, esto nos muestra la importancia del equilibrio y las tensiones en los seres vivos. Bien, voy a partir con un ejemplo. Este ejemplo lo pongo en todas partes donde voy y va a ser su momento de gloria y aquí nunca más lo voy a contar. Es un ejemplo que tiene que ver con mi hija,
que ya está adolescente y estoy con la pérdida de la niña, ¿ya? Es adolescente y ya no me pesca, digamos, en términos. Y voy a poner un ejemplo porque creo que esto nos muestra muy bien algo que quiero que reflexionemos. Todos los seres humanos recorremos un camino. Tenemos una trayectoria y esta trayectoria está muy conectada a nuestros vínculos y nuestras relaciones interpersonales, como ya se ha dicho largamente aquí, ¿ya? Entonces, imaginemos que yo voy con mi hija a la plaza, ¿ya? Y en la plaza nos sentamos juntos y a lo lejos hay juegos donde hay otros niños jugando, ¿ya? Esta niña, cuando está sentada conmigo, como todo niño, espero, ¿verdad?, conmigo, tiene un sentido de seguridad, ¿ya? Y por si no lo saben, cuando uno tiene un sentido de seguridad, emerge la curiosidad. Las personas, cuando tenemos un sentido de seguridad, queremos explorar, ¿ya? Si ustedes me están escuchando hoy día acá, atentos, es porque tienen un sentido de seguridad ahora, ¿ya? Entonces esta niña ve los juegos, se siente segura y corre a jugar con los demás niños, ¿ya? Pero se cae. Y yo soy un tipo de padre que se para, molesto, la ve llorando y le digo, déjate de llorar, le digo. Si sigue llorando, nos vamos a ir, ¿ya? La tomo y la siento conmigo. Entonces ella, bueno, deja de llorar para intentar volver a poder jugar y también ganar su sentido de seguridad de nuevo. Se asustó, le dolió. ¿Y qué es lo que aprende ella? Ella aprende algo muy importante. Aprende que para estar conectada a mí, tiene que eliminar su mundo interno, tiene que no conectarse con, por ejemplo, su sufrimiento, su dolor, sus emociones displacenteras. ¿De acuerdo? Yo no soy así por si acaso. Es un ejemplo. Ahora viene segunda opción. La misma niña, el mismo papá. Entonces esta niña sale corriendo, esta vez no se cae y se pone a jugar, ¿ya? Esto se puede parecer más a mí. Y yo estoy ahí y me empiezo a aburrir. Y digo, me voy a ir a comprar una bebida. Hay un local un poco más allá. Y voy, ¿verdad? Y mi hija que está jugando, ¿verdad? Como todo niño que tiene este sentido de seguridad, empieza a disminuir ese sentido de seguridad. Es como una batería. Entonces los niños, cuando pasa cierto tiempo, luego buscan a su cuidador, a su padre en este caso. Y ella me busca y no me encuentra. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ustedes pueden imaginarlo. Ella, inmediatamente, el sentido de seguridad se acaba. Ella se asusta y me empieza a buscar, no me encuentra y se pone a llorar. Y yo con mi Coca-Cola la veo y voy corriendo y le digo, no pasa nada, yo estaba ahí, no te preocupes, era solo que fui a tomarme una Coca-Cola y ya se vuelve a calmar. Bueno, se calma y sale a jugar de nuevo y ahora ya tiene un dilema y quiero que nos conectemos con este dilema. ¿Cuál es el dilema? El dilema es que ella vuelve a tener un sentido de seguridad, está jugando en los juegos, pero ella piensa ahora, este tipo no es confiable, ¿verdad? Entonces tengo que lograr que él esté ahí, no se vaya. ¿Cómo hago para que eso ocurra? ¿Ya? Y lo que ella puede hacer es llamarme, ¿verdad? Puede empezar a hacer gestos, puede de alguna manera llamar mi atención. Entonces ahí nos encontramos con una vida completamente distinta. Es una vida donde yo, para conectar con el otro, no tengo que tapar o esconder mis emociones como la niña anterior, sino que al revés, tengo que acentuarlas. ¿De acuerdo? Bueno, eso que les estoy contando son dos grandes polaridades de los cuidados en los seres humanos, ¿ya? Las posibilidades de cuidado son muchas, pero yo quiero hablar aquí hoy día del cuidado tomando en cuenta la regulación emocional. ¿De acuerdo? Entonces hay vínculos que son poco sensibles. Este padre que no quiere conectar con las emociones de la niña, ¿cierto? Donde la niña aprende ciertas cosas. Y el otro caso es una niña que no puede predecir a su cuidador. Le cuesta, ¿verdad?, estar segura de que él va a estar ahí. ¿De acuerdo? Y eso produce dos cosas muy interesantes. Si ustedes conectan con sus propias vidas, probablemente cada uno, como les voy a mostrar,
se puede situar en algún punto de estos polos. Cuando uno ha sido parte de un vínculo poco sensible, fíjate lo que pasa aquí, uno experimenta que para poder conectarme con los demás, yo tengo que estar muy pendiente, no de mis necesidades, sino que las necesidades de mi cuidador. En cambio, cuando yo tengo un vínculo poco predecible, en realidad, si se acuerdan, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que acentuar mis necesidades. Entonces, se produce una divergencia entre dos tipos de lo que nosotros llamamos estilos socioemocionales. Perdón. Ahí. ¿Qué significa esto? Significa que cada uno de nosotros, ¿verdad?, en esta dimensión que yo estoy contando, va a tener una tendencia hacia o inhibir tu mundo interno cuando estás en relaciones emocionales importantes, o al revés, a acentuar tu mundo interno cuando estás en relaciones interpersonales. Entonces, la historia del desarrollo, los vínculos afectivos, se transforman en un estilo socioemocional cuando hablamos de la regulación emocional. Y tenemos personas que tienen estrategias de inhibición, que ocultan sus necesidades, y personas que tienen estrategias de activación, que tienden a mostrar sus necesidades. Hace algunos años atrás, acá en la universidad, hicimos un estudio para probar esto experimentalmente, ¿ya? Y pusimos a personas en una situación de estrés interpersonal, donde se veían puestas en un escenario como el que estoy yo. Tenían que hablar en público y de alguna manera expresarse. Y nosotros evaluamos a esas personas en dos niveles al menos. Un nivel fisiológico, su respuesta hormonal frente al estrés, y un nivel subjetivo, es decir, lo que ellos decían de sus emociones y su experiencia, cómo lo vivían subjetivamente. Y mira lo que encontramos. El estilo inhibido, es decir, esta niña que tenía que tapar sus emociones, cuando tú miras la respuesta hormonal, es decir, lo que pudiéramos llamar la respuesta objetiva de su experiencia emocional, que está en rojo, como ustedes ven, ella tiene un alto nivel de activación comparado con personas más equilibradas. Y, interesantemente, si nosotros vemos el estilo activo, este estilo que más bien exagera su mundo interno, su respuesta hormonal era comparable a la respuesta hormonal de personas más equilibradas. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos muestra algo muy interesante, que las personas que callan sus emociones generalmente tienen una respuesta emocional más intensa. En cambio, aquellas personas que acentúan su mundo emocional tienen una respuesta emocional más bien normal. Ahora, fíjate en esto. Comparamos lo objetivo con lo subjetivo. Arriba tenemos el objetivo y subjetivo para el estilo inhibido, este que nos muestra su mundo emocional. La respuesta fisiológica está en la línea continua y la respuesta subjetiva en la línea punteada. En ese grupo, fíjate, la respuesta fisiológica aumentada y vemos la respuesta fisiológica aumentada y una respuesta subjetiva disminuida. Tal como habíamos dicho, estas personas se activan más, tienen las emociones más intensamente vividas desde el punto de vista objetivo, pero cuando se trata de expresar, decir, explicar, mostrarle a los otros, tienden a atenuar esa respuesta. En cambio, el grupo activo, esta niña que llamaba al papá, ¿verdad?, es al revés. Su respuesta emocional objetiva es menos que su respuesta subjetiva. Y esto es muy interesante porque nos muestra finalmente que todos los seres humanos tenemos un estilo socioemocional donde hay una respuesta emocional que es de una manera y hay una respuesta que se comunica que es de otra.
Fíjense este estudio. Este es un estudio de las generaciones y el estilo socioemocional, ¿ya? De acuerdo a la clasificación que yo hice, les pido que ustedes piensen para cada uno de ustedes en cuál grupo se pondrían. ¿En el grupo inhibido o el grupo activo? Solo para saber, la generación Z, 1995-2012, ¿pueden levantar la mano? Ahora, ahí. Millennial, 1980-1994. Generación X, 1965-1979. Somos más. Y Boomer, 1946-1964, son menos de nuevo. Era para saber qué tipo de chistes podía hacer ahora. Ya. Fíjense, esas son las personas con estrategia de inhibición en Chile, ¿verdad? De acuerdo a las generaciones. Este es un estudio realizado en una muestra representativa del país a través de la metodología panel UDD. Esos son los que inhiben su mundo interno en Chile. Veamos aquellos que activan su mundo interno en Chile. Bueno, ¿se fijan? Inmediatamente les pregunto, ¿cuánto de las desavenencias, al menos en el mundo universitario y de educación, ¿verdad?, se explican por cómo lidiamos con nuestro mundo emocional? ¿Cuánto tiene que ver entonces el estilo emocional del que yo les estoy hablando con el bienestar, la cohesión social, con las desavenencias, ¿verdad?, que se expresan, ¿verdad?, en el mundo de las organizaciones, incluso con lo que podemos concebir de la salud mental en Chile, ¿verdad? Los niveles de salud, los problemas de salud mental tienen que ver solo con lo objetivo o tendrá que ver también con cómo entendemos y cómo miramos nuestro mundo emocional. Al respecto, yo pienso que hoy en día vivimos en un mundo donde el mundo emocional se intenta controlar y no se comprende, ¿verdad? Y todo esto que estamos conversando probablemente se expresa de mala manera o aparece expresado como síntomas, ya sea personales y también conflictos sociales, que creo yo que es muy importante que la psicología diga algo al respecto. Bueno, el estilo socioemocional, ojo acá, esta es una parte un poco más complicada, define un punto de equilibrio en las relaciones interpersonales, ¿ya? Si yo soy una persona que no muestra su mundo emocional, le va a costar, por ejemplo, estar en un contexto donde hay muchas personas, por ejemplo, y se habla mucho o se pregunta mucho del mundo interno. En cambio, si yo soy una persona que al revés exacerbo mi mundo interno, quizás me va a gustar conectar con más personas, encontrarme en un contexto donde puedo interactuar con muchos otros y mostrar este mundo interno. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros, fíjense acá, ojo aquí, si nosotros creamos una variable que es falta de otros y exceso de otros, ¿ya?, y ponemos el bienestar en el otro lado, acá, se crea como una especie de U invertida, donde todos, cada uno de nosotros, tiene un punto óptimo, ¿verdad? Donde, por ejemplo, para algunos, solo algunas pocas personas cerca ya podría representar un exceso de otros, ¿verdad? Hay otros que, por ejemplo, no sé, si tú vas a la playa, por ejemplo, y encuentras que la playa está llena, hay alguna persona que eso le encanta, ¿verdad? Hay otros que en realidad les parece invivible. Pero esto puede tener consecuencias muy amplias. Por ejemplo, lo que se habló hoy día, en el mundo de la organización y el trabajo. ¿Cómo son las relaciones laborales en las cuales, por ejemplo, yo me siento exigido, controlado, que no tengo libertad para tomar decisiones, que no tengo libertad para ser creativo? Bueno, ese es un mundo que yo vivo como exceso de otros. ¿Cómo es la vida de una persona que en el fondo le cuesta encontrar una relación de pareja, que cada vez que se quiere conectar emocionalmente no le resulta, ¿verdad? Y tiene relaciones que saltan de una a otra y no puede estabilizar? Bueno, esa es una persona que vive falta de otros. Cuando
ese punto de equilibrio que cada uno de nosotros se rompe o se quiebra, ¿verdad? La línea roja, que es la regulación emocional, emerge. Y esto es muy importante porque nuestras habilidades de regulación emocional son las que nos permiten llegar y retornar al punto de equilibrio. Por eso la regulación emocional es una variable tan central en la vida individual, pero también en la vida social, ¿ya? Eso también lo digo siempre, uno conoce a las personas realmente cuando están bajo estrés, ¿ya? Por eso, si alguien se quiere poner en una relación de pareja, tiene que conocer a esa persona primero en estrés, porque ahí va a conocer cómo realmente es, ¿ya? Bueno, cuando se rompe este punto de equilibrio, ¿cómo se rompe este punto de equilibrio? Si yo tengo una pérdida emocional, si yo tengo un rechazo, si yo de alguna manera no soy apto para ser parte de un grupo, o también si yo en un punto me siento obligado, me siento sobrepasado, me siento hacinado en otro contexto. ¿Te fijas? Hay muchas formas de romper esto que llamamos homeostasis social. Nosotros hemos estado trabajando en distintos proyectos con este concepto, ¿ya? Y solo les voy a mostrar uno porque me parece interesante, que tiene que ver con un proyecto que hicimos para la pandemia, ¿ya? Y para la pandemia nosotros dijimos, bueno, si la homeostasis social es tan importante, entonces, bueno, tratemos de demostrar que si yo miro esa variable voy a encontrar una relación importante con los problemas asociados al mundo emocional, la tristeza, la ansiedad y el estrés. Y entonces hicimos 4 grupos. Un grupo que llamamos equilibrado, un grupo que llamamos que tenía exceso de otros, es decir, eran personas que se sentían, por ejemplo, un poco hacinados en casa, ¿ya? Que, no sé, había mucho ruido, los interrumpían, no podían trabajar. Otras personas que tenían falta de otros, por ejemplo, me quedé aislado, no veo a mis seres queridos por alguna razón. Y también hay un grupo ahí que no aparece, que es el grupo que llamamos agobiado. ¿Quiénes eran los agobiados? Personas que les faltaba la conexión con otros, pero al mismo tiempo se sentían hacinados. Supongamos una persona que viajó de una ciudad a otra para estudiar en la universidad, entró a una pensión a vivir con gente que no conocía, y justo en marzo comienza ¿cómo se llama? Las cuarentenas, ¿de acuerdo? Eso podría ser un buen ejemplo. Bueno, equilibrado, ese era su nivel de tristeza, ansiedad, estrés. Exceso de otros, eso, y ahí aumentó. Exceso y falta de otros. Y ahora veamos los agobiados. ¿Te fijas que está en este color? Entonces te fijas que los seres humanos somos tremendamente sensibles a esa pérdida del equilibrio, ¿ya? Y eso es lo que nosotros estamos trabajando desde el punto de vista científico y también desde el punto de vista clínico o de intervención, ¿verdad? Cómo las relaciones humanas no son solamente estar conectados, son estos delicados equilibrios que tenemos que, a lo largo de toda nuestra vida, ir resolviendo. Bueno, ¿cómo equilibramos nuestro bienestar en el ciclo vital? Gran pregunta en base a lo que estamos hablando. Y aquí voy a hablar de algo que es sencillo, pero que creo que es muy potente cuando uno lo logra introducir en su vida, ¿ya? Que es algo que muchos autores, obviamente, han desarrollado bajo distintos proyectos de investigación a lo largo del mundo, que muestra que los seres humanos, ¿verdad?, estamos permanentemente en una tensión. ¿En cuál tensión? En la tensión entre el aquí y ahora, que ya se ha mencionado hoy día, y también el propósito, que también se ha mencionado aquí hoy día. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes experimentan frecuentemente que se pueden conectar positivamente con el presente y que realizan actividades que les son positivas y que les hacen de alguna manera desconectarse de lo que va a ocurrir y de las cosas que han sucedido?
Bueno, levanta la mano. Este es un grupo interesante. Muy bien. Más o menos, ¿verdad? Sí. Bueno, ya voy a hablar de algunos datos. Esa conexión con el presente es lo que algunos autores han llamado que produce, ojo acá, la higiene del estrés. Conectar con el aquí y ahora de manera positiva es el motor de la higiene del estrés, ¿de acuerdo? Pero si todos estuviéramos en el presente, ¿verdad?, no podríamos funcionar. Si ustedes están acá hoy día, es porque se tuvieron que levantar muy tempranos para llegar a la universidad, ¿verdad? Algunos vienen de muy lejos, hay gente que viene de Concepción y hay gente que viene de otras ciudades. Entonces, todos ustedes, para estar acá, no pudieron estar centrados en el aquí y ahora, porque cuando despertamos en la mañana, mi aquí y ahora era, sigo durmiendo mejor, ¿no es cierto? Pero nos levantamos y estamos acá. Y eso es porque los seres humanos tenemos esta tremenda habilidad de poder desconectarnos del presente para dar cuenta de objetivos que están fuera del presente y que se proyectan al futuro. Y esa capacidad de proyectarse al futuro parte desde niños, se empieza a complejizar, se empieza a transformar en planes, en objetivos y luego en un sentido. Y eso es lo que se llama propósito. Y como se mostró anteriormente, el propósito, fíjate acá, el propósito es uno de los predictores más grandes de longevidad. Entonces, por sí solo, es un factor tremendamente importante para el desarrollo y el crecimiento de las personas. Pero el propósito nos quita, nos saca del aquí y ahora, ¿verdad? Por eso todos tenemos que lograr ese equilibrio de alguna manera. Y una cosa muy interesante, este es como un dato que nos puede servir a todos, cuando hay exceso de otros, lo que uno tiene que buscar es el aquí y ahora. ¿Ya? Cuando me siento oprimido, me siento obligado, me siento excesivamente demandado, controlado, necesito tener tiempo para mí. La doctora Josefina Escobar dijo muy rápidamente algo que ella trabaja, que es el tema del estrés parental. Si yo quiero ser un buen cuidador, no lo puedo ser si soy siempre para los demás. Tengo que encontrar espacios para mí. ¿De acuerdo? Por eso esto es tan importante. Pero al mismo tiempo, si yo solo estoy en el presente y no siento que mi vida tiene un sentido o una proyección, ¿verdad?, también voy a sufrir. Por eso, cuando hay falta de otros, el propósito es una fuente importante de crecimiento. El propósito nos conecta unos con otros. El propósito genera el sentido de comunidad, el sentido de participación. ¿De acuerdo? Por eso, cuando uno trabaja, por ejemplo, en el mundo clínico, uno descubre que una parte importante de los problemas de salud mental se dan o por falta del equilibrio en la conexión con el presente por exceso de otros, que se vive como estrés, o por una falta de sentido de proyección, ¿verdad?, en el tiempo donde yo me hago parte de mi comunidad, de mis seres queridos o del lugar donde yo habito. Pensemos un solo ejemplo de este tema. En Chile, el problema de las personas mayores. En Chile, las personas mayores se consideran que ya no son productivas y se les quita un espacio en la sociedad. En otros países, ¿verdad?, sobre todo orientales, las personas de la tercera edad son personas que son depositarias del conocimiento, de la experiencia, del análisis, del punto de vista amplio, y por tanto los jóvenes y adultos van donde ellos y son parte entonces integral incluso de la toma de decisiones de la sociedad. En esos países las personas mayores viven más. Bueno, me queda poquito. Entonces, la homeostasis social se da a partir de conexiones afectivas, donde yo tengo que tener la capacidad de equilibrar con autoconocimiento, con mirar lo que necesito, mi aquí y ahora, que me hace un individuo, y mi propósito, que me permite armonizar con los demás. Unos pequeños datos, chilenos también. ¿Cómo está el propósito de vida en los chilenos?
para que se hagan una idea, 4 es frecuentemente y 3 es a veces, ¿ya? Parece ser que los chilenos no estamos tan mal en esto. Frecuentemente sentimos que nuestra vida tiene un propósito, ¿ya? Sin embargo, las generaciones menores tienen menos ese sentido. Se ha ido como perdiendo por alguna razón. Podría ser la edad, podrían ser otros factores. El aquí y ahora, sin embargo, creo yo que muestra algo preocupante. El aquí y ahora nos muestra que las generaciones Z y Millennial, como mucha gente a partir de muchos proyectos de investigación ha mostrado, están perdiendo su conexión con el presente y eso tiene que ver, al parecer, con el uso de las redes sociales, ¿ya? Es decir, las redes sociales nos sacan del aquí y ahora, por alguna razón. Eso es algo que complementa bien el análisis que se hizo anteriormente, ¿no es cierto?, con el estudio de Happy Bee, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, esto es algo que creo yo que tenemos que considerar porque como sociedad, todos estos temas tenemos que, de alguna manera, intentar llevarlos a la educación, llevarlos a la intervención en salud mental y a las organizaciones, por supuesto. Y quiero terminar con un último dato. El doctor Schmidt-Hebel mostraba en la mañana y decía el bienestar tiene que ver con, era la edad y expectativa de vida, ¿cierto? Yo aquí saqué la expectativa de vida y puse la regulación emocional adaptativa, es decir, esta capacidad de poder equilibrar lo que yo necesito con lo que necesitan los demás. Y fíjate, entiendo que que es una asociación, como muy bien se dijo. Podría ser que el bienestar produce la regulación o la regulación predice el bienestar. No lo sabemos, pero de alguna manera es sugerente, ¿ya? Entonces, como conclusión, quiero decir que como seres vivos, nosotros también necesitamos equilibrar, ¿verdad? No sé si a través de la timidez, sino que a través de la homeostasis social, ¿verdad? Nuestro lugar en el mundo, pero también nuestro lugar como individuos. Y es ese equilibrio la clave, creo yo, que debemos acentuar tanto para el trabajo con personas como el trabajo con comunidades y grupos sociales más amplios. Bueno, todo lo que dije está en este libro. Así que aprovecho de contarles que también gracias al profesor Schmidt-Hebel que me ayudó a conseguir una editorial que ha sido fantástico y que tiene que ver con un camino, ¿cierto?, personal como investigador, como clínico, que me ha llevado, digamos, a estas ideas generales, ¿verdad?, que espero que les haya resultado de interés y que sea un aporte para el día de hoy, pero también para, ¿no es cierto?, informar distintas actividades profesionales que tienen que ver con los seres humanos, sus emociones y el estrés. Bueno, muchas gracias. Bueno, luego de esta fantástica presentación que seguro, al igual que me ocurrió a mí, a todos nos ha hecho reflexionar, voy a invitar a Alejandra Rossi a comentar la presentación. Alejandra es psicóloga, PhD en Ciencias Cognitivas y Ciencias Neuronales de la Universidad de Indiana, Bloomington, y actualmente profesora de la Universidad Diego Portales. Bienvenida, Alejandra. Yo soy más bajita. ¿Me veo? ¿Sí? Soy muy baja. No me puse taco encima, ya. Primero, muchísimas gracias por la invitación, Jaime, por la invitación. Es una bonita y difícil labor comentar la presentación de Jaime. Yo también tuve la suerte de leer el libro, que se los recomiendo. A todo esto está muy bien escrito y en términos científicos también me pareció muy riguroso, así que los felicité. Entonces, leyendo el libro de Jaime y pensando en esta ocasión, ¿cierto?, donde estamos pensando en el bienestar y en la felicidad, pensé en... ¿Es el verde? ¿Verde? Ya, ahí está, ya. Pensé en traer algunas cifras que a lo mejor no son tan felices, pero sí hablan de
nuestro estado actual, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro Chile? Según la encuesta Bicentenario, el 19% de los chilenos y chilenas dicen no tener amigos cercanos. Y del grupo, entre 18 y 24 años, mujeres y jóvenes son los más afectados o afectadas por esta que se ha llamado epidemia de la soledad, ¿ya? No somos los únicos, si en algo nos alivia, no somos los únicos que estamos con este problema, que es un problema de salud pública, ¿cierto? El sentirnos solos y estar aislados, el aislamiento social y la soledad. Esto también se ha complementado con datos, yo traje unos datos del estudio del programa de atención al recién nacido del Chile Crece Contigo, donde muestran una población bastante grande que 45% de las mujeres posparto sienten siempre o a veces la falta de compañía, 35% sienten que las han dejado de lado y 34% se sienten aisladas. ¿Ya? Entonces, ese es el panorama actual de nuestro país, ese es el panorama actual de nuestro Chile. Y probablemente si yo les preguntara a ustedes cómo estamos nosotros, nosotras, sería algo interesante de pensar, ¿cierto? ¿Nos sentimos solas, no nos sentimos solas, estamos aislados o no? Que hace interesante en un país que se declara o se percibe como altamente sociable, ¿cierto? Los que hemos tenido la oportunidad de vivir en el extranjero, hemos escuchado esto de que los chilenos, chilenas, somos sociables, somos abiertos, nos preocupamos, preguntamos por los otros, ¿cierto? Entonces, ¿cómo explicamos? ¿Cómo entendemos esto? Es difícil. Y es difícil y es importante. Es una tarea que yo me dedico a la investigación y a la investigación en neurociencia. Es una tarea fundamental porque sabemos y tenemos datos, y a eso nos hemos dedicado últimamente, de que el cerebro humano, y no solamente el cerebro, ¿cierto? La fisiología está diseñada para procesar dinámicamente el entorno social. Sin interacción social, el sistema sufre. Sin interacción social, aunque nacemos humanos, todos nacemos humanos, ¿cierto? Somos Homo sapiens sapiens, no nos hacemos humanos. Nos hacemos humanos en el quehacer. Y la interacción social, la interacción con los otros es fundamental para esto, en la creación del modelo de mundo. Y ese modelo de mundo del cual hablaba Jaime, que tiene que ver con los estilos parentales, que tiene que ver con la crianza, ese modelo de mundo que se nos presenta es el modelo de mundo con el que nosotros vamos a ver y percibir a los otros y a las otras, ¿cierto? Entonces quizás ahí hay algo muy interesante también a nivel de generaciones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos así ahora, ¿cierto? ¿Por qué nos sentimos más solos, más solas en un instante histórico donde estamos brutalmente conectados? Aquí yo veo varios conectados al celular, ¿cierto? Estamos brutalmente conectados y conectadas. Tenemos WhatsApp, Instagram y nos sentimos profundamente solos. Y sabemos que el sistema sufre, y para esto tenemos evidencia, tenemos un montón de evidencia. Entonces, en el contexto de lo que presentó Jaime, y lo que habla muy bien también Jaime en su libro, de la homeostasis social, las interacciones sociales positivas, por ejemplo, son esenciales para mantener el equilibrio emocional y la salud mental, ¿ya? Necesitamos tener este equilibrio, necesitamos interacciones sociales positivas. Necesitamos, la evidencia lo muestra, tener una figura de apoyo. Una figura de apoyo hace la diferencia. Los estudios en experiencias adversas tempranas o estrés temprano, adversidad en la infancia, muestran que uno de los factores que hace mayor diferencia es contar con una figura de apoyo. Una figura de apoyo hace la diferencia. Y esa figura de apoyo no tiene que ser necesariamente nuestros padres o madres, ¿cierto? Puede ser otro cuidador, alguien cercano. Por otro lado, la ausencia de estas interacciones rompe este equilibrio. Rompe el equilibrio que hablaba Jaime, la homeostasis social. Lo que puede llevar, y también existe un montón de evidencia en esto, a problemas o disfunciones a nivel cognitivo y afectivo, ¿cierto? El deterioro cognitivo, la prevalencia en demencias,
el riesgo a todo nivel en factores de salud se ve afectado por esto. Y al contrario, el apoyo social, ¿cierto? El apoyo social, cuando yo siento, el apoyo social percibido, cuando yo siento que tengo alguna persona, comunidad, grupo, con la cual yo me siento apoyada o apoyado, es factor protector de todas las causas de muerte. Existe esa evidencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo, cierto? ¿Cómo podemos? Y yo creo que ahí está la importancia de tener instancias como esta. Ahí está la importancia de que discutamos el bienestar, que discutamos qué entendemos por felicidad, que discutamos cómo podemos rediseñar, repensar actualmente con estas generaciones, con este nivel de conectividad, con estas tecnologías, ¿cierto? ¿Cómo podemos rediseñar o repensar nuestras sociedades para fomentar interacciones sociales saludables que fortalezcan nuestra cognición, nuestro bienestar, nuestra salud? Yo creo que esa es una tarea de todos y de todas. Y tenemos, afortunadamente, evidencia que muestra formas en que nos podemos acercar, ¿cierto? Que podemos pensar las salas de clase, que podemos pensar los hospitales, que podemos pensar las atenciones clínicas, los programas de salud pública. Instancias como estas son importantes, llegan, se escuchan, aunque cueste, se escuchan a nivel de políticas públicas, ¿cierto? Entonces, yo creo que con toda esta evidencia nos podemos hacer esta pregunta y podemos llegar a, si no a respuestas absolutamente claras, podemos llegar a tener unas respuestas cercanas a formas de implementar lo que, por ejemplo, nosotros hacemos en ciencia, en investigación, a nivel de sociedad. Y en esto también quiero retomar un punto que decía Jaime en su charla, ¿cierto? Sobre los estilos socioemocionales, cómo se construyen los estilos socioemocionales. Todos tenemos un estilo socioemocional y que tiene que ver de nuevo con esto que hablaba al principio de la construcción de modelos de mundo. Pero esto no es rígido, ¿ya? Nosotros, nosotras, yo en este minuto, ustedes para mí, son el contexto socioafectivo de los otros. Somos el contexto socioafectivo de los otros. Y es desde ahí donde se puede hacer la diferencia, donde se puede empezar a hacer la diferencia. Entonces, con eso me despido. Muchas gracias por el tiempo, por la atención y por la oportunidad de participar. Gracias.